Muy buenas tardes, jóvenes. Esperando que se encuentren bien, que les haya ido bien los exámenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, Liz. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, niña. Entonces vamos a dar paso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, niña. Buenas tardes. Yes. Entonces, es la última clase que tenemos.
abolición de la esclavitud se da antes de Estados Unidos, ¿verdad? Las condiciones siguieron siendo, aún incluso después de la supresión de la esclavitud en Guatemala, las condiciones económicas de los campesinos siguieron siendo paupérrimas. Entonces, en 1863, el presidente Abraham Lincoln promulgó la ley de emancipación, especialmente de los esclavos. Era una explotación inhumana de los esclavos, ¿verdad? Le podía disponer de la vida de ellos como quisiera. Prácticamente era un objeto, ¿verdad? No un sujeto propio de la dinámica social. El esclavo en aquel tiempo era un ser sin derechos. La sociedad clasista estaba dividida en libres esclavos, en libres y esclavos libres, con derechos políticos y sin derecho, aristocracia, el clero, la nobleza militar. En aquel tiempo la educación, digamos, giraba en torno a la guerra, la política para los nobles militares, para los comerciantes, ganaderos y agricultores, y todo giraba en torno a sus oficios. La explotación inhumana del esclavo, al final, pues va a llegar a su fin cuando vamos a dar paso a otra forma de producción, especialmente que va a ser de carácter feudalista. El feudalismo proviene de la palabra bajo latín feudo, que significa propiedad o posesión. Feudalismo fue el sistema económico social implantado en Europa durante la Edad Media. Se dice que alcanzó su máximo esplendor. Algunos lo ubican dentro del contexto del siglo XII al XIV, algunos otros del XI para el más o menos XV. Entonces, ¿qué es? Sus rasgos esenciales fueron una economía de base agraria sustentados en dilatadas extensiones de tierra en manos de un grupo reducido de personas. En este contexto es lo que va a aparecer los famosos latifundios. Aparecen, digamos, nuevas oleadas de invasiones, hay mucha inseguridad, hay pérdida del poder real, se fragmenta el poder político. Por ejemplo, en España, España se encuentra dividida totalmente por feudos, que son aquellos famosos castillos que cada uno tiene su propio nombre con sus propias normativas en cada uno de ellos. Por eso es que España fue fácil presa, especialmente de los moros, por la división que se encontraba, y los moros gobernaron casi 800 años en España. Tenían una economía. Los señores feudales dividían sus tierras en dos partes, una amplia de gran extensión, la dedicaban al cultivo agrícola por cuenta propia, pero con el trabajo especialmente de los siervos. Aquí los siervos, digamos, dejan de ser esclavos en el sistema económico esclavista y pasan a ser siervos que van a estar sujetos al poder de un noble. Este noble les va a ceder una parte de terreno en el cual van a trabajar. Parte es para su subsistencia y parte es para pagar de tributo. La otra parte fraccionada en unas numerosas pequeñas parcelas, que era lo que les decía, le concedían a los campesinos para su producción, a cambio de tributos que pagaban a los dueños especialmente de la tierra. Entonces, como vemos, hay una situación siempre de explotación en el cual, de alguna manera, las condiciones no mejoraron, especialmente para los campesinos, ¿no? Siguieron siendo sometidos de alguna manera a la explotación,
aunque ellos podían a veces elegir el tipo de trabajo. Aquí hay una situación económica en el que se les retribuía especialmente cierto tipo de salario con respecto a sus trabajos. Las causas propias del feudalismo es una debilidad de los reinos europeos, la desaparición del trono de los famosos Carlos. Hay un miedo e inseguridad provocada por las nuevas invasiones de los vikingos. Unión de la gente para la defensa en común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. Ellos mismos se aglutinaron, formaron grupos enormes, porque de alguna manera al haber gobierno, un estado fragmentado, no había una unidad nacional, ¿verdad? El aumento del valor de la tierra por la desaparición especialmente del comercio en aquel entonces. Era un gobierno donde había una situación de producían únicamente para ellos, para ustedes no había mayor situación diferente. La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de las tierras que le fueron dadas por el rey en agradecimiento de sus servicios militares, para ustedes, pero hay que recordar que de alguna manera el rey había cedido cierto tipo de terrenos a cambio de que algunos habían logrado llegar a nuevas tierras y habían conquistado. Entonces, territorios que no le pertenecían a la corona, por ejemplo, en el caso de España, sino que fueron cedidos por el Papa. El Papa en aquel entonces era el representante, como se manejaba un orden de carácter religioso. El Papa es el representante de Dios en la tierra y en él estaba la facultad de poder otorgar cierto tipo de territorios, tanto a españoles como portugueses, ¿verdad? En el caso de Guatemala, le fueron cedidas estas tierras especialmente a España, ¿verdad? La sociedad estaba basada, digamos, en una profunda desigualdad. Habían 3 clases sociales: los señores que forman la nobleza, sacerdotes y lo que era el pueblo, ¿verdad? Desaparece, digamos, la concepción del hombre ligado a lo que es el Estado y es sustituida por la dependencia de un hombre respecto de otro a través de lo que es el famoso vasallaje, ¿verdad? Había anécdotas muy interesantes en aquel entonces, en el sentido de que cuando había una actividad de carácter matrimonial, siempre pedían autorización especialmente al noble, ¿verdad? Los campesinos que se iban a casar, y era propio, o el noble tenía la autoridad para pasar la primera noche con la novia, con la muchacha, ustedes. O sea, se supone que era con el primero que iba a tener una relación de carácter íntimo. Esa era una forma se le llamaba derecho de pedernera en aquel entonces, más. Otra forma de cómo se explotaba especialmente al campesino. Después tenemos un sistema político llamado conservadurismo, teórico del conservadurismo, porque y Joseph, los individuos que profesan estas ideas se empeñan en mantener todo intacto, intocado, y en apuntalar un orden social que le es tan generoso y privilegios. Su deseo es que nada cambie, que todo siga igual. Piensan que las cosas son eternas. En todo caso, en la política se denomina conservadurismo a aquellas opiniones y posicionamientos generalmente de centro derecha o derecha que favorecen tradiciones y que son adversos a los cambios bruscos o radicales. En la parte social defienden valores familiares y religiosos. Generalmente conservadurismo se asocia a nacionalismo y patriotismo. En lo económico, históricamente se posicionaron como proteccionistas en oposición al libre comercio. ¿Qué sectores son aquí en Guatemala de carácter conservador todavía? Pregunta.
A ver, pregunta para todos. La iglesia. La iglesia. Pudiera ser sí o no, ¿verdad? Sí. En el sentido de que, digamos, en las iglesias también hay jerarquías. Hay todavía una ala fuerte que propone por mantener lo de muchos siglos atrás, ¿verdad? Una iglesia que de alguna manera algunos de sus sacerdotes pues de lleno se entregan sin ningún tipo de privilegio de carácter económico a una vida más activa religiosamente, ¿verdad? Ustedes han podido observar que en las diferentes religiones que se profesan en Guatemala, que de alguna manera la dinámica de estas iglesias ha sido que ha ido evolucionando en el sentido que se van adaptando especialmente a las condiciones de vida de sus fieles para poder atraer a sus seguidores, ¿verdad? Digamos, como yo soy de la época de los dinosaurios, ¿va ustedes? Nosotros cuando íbamos a la iglesia era una solemnidad enorme con respecto a la parte religiosa. Ustedes no se oía, pero ni la bulla de una mosca aún. Todos agachaditos, el padre hablaba en latín, ¿verdad ustedes? Y con mucha rigurosidad, especialmente para la vestimenta, en el aspecto católico, ¿verdad? Pero con la llegada de la religión evangélica, más o menos como se dio más que todo durante la época de la Reforma Liberal, aunque con Mariano Gálvez en el 32 también ya había habido ciertos espacios de la libertad de culto, ¿va? Pero los evangélicos llegaron de alguna manera a lugares más alejados donde los católicos no llegaban. Y entonces el mensaje era más de mayor comprensión, en el sentido que los católicos, los padres daban las misas en latín. Entonces no se entendía nada a ustedes. Y con los evangélicos cambió la tónica o la dinámica de este tipo de situación. Y entonces hay iglesias que de alguna manera pues siguen un patrón de acuerdo a la dinámica que se va dando, pero hay otro sector que se opone a todas estas medidas o libertades especialmente que se dan en los diferentes ámbitos de la iglesia, ¿va? Hay iglesias que donde las mujeres llegan a veces con faldas cortas, algo así, muy, muy libremente, ¿va ustedes? Que se supone en aquel tiempo hubiera sido un pecado que las muchachas ingresaran con vestidos cortos o así, todas como es la moda, ¿va ustedes? Pero son sectores conservadores que de alguna manera tratan de mantener cierto tipo de tradición o costumbre que se ha dado esencialmente dentro de lo que son las iglesias, ¿verdad? Y el conservadurismo también va en todos los ámbitos de carácter político, ¿no? Los mismos grupos o las mismas familias en Guatemala, conservadoras, por cierto, una de estas ha sido la de Azul, sigue la misma tónica del Papa, ¿va? Un enfrentamiento especialmente con el sector de la prensa y una prepotencia, ¿va? Porque creen que lo que ellos hacen está bueno, ¿va? Es lo mejor, sin percatarse de que de todas maneras son seres humanos con muchos defectos y pocas virtudes en el ámbito de carácter político que se da. Hay padres dentro de la familia, en el ámbito familiar, hay familias muy conservadoras, como algunas medidas todavía siguen vigentes de ellos, por ejemplo, limitar mucho la libertad de locomoción, especialmente a veces de los hijos, no darles permisos para diferentes tipos de actividades, más que solo para el estudio. Algunas familias, por ejemplo, son tan dinámicas que a veces permiten a sus hijos o hijas tener novios de los 13 o 12 años, ¿verdad? Que creo que no está muy bien también, pero son dinámicas que la misma sociedad va generando en el transcurso de la vida, ¿verdad?
Hay un pensamiento conservador, un arte conservador, una economía conservadora, una religión conservadora, una disposición conservadora ante todo lo existente, ante todo. El conservadurismo es la expresión política de las clases o capas sociales dominantes que ocupan un lugar de privilegio en la ordenación social y que por lo tanto no desean absolutamente ningún cambio. Así como está, así está bien. Pero eso es única y exclusivamente para seguir manteniendo ese poder para ustedes con que se han ido creando en algunos sectores. La ideología conservaduría es opuesta al cambio y a la innovación, que tiende al equilibrio y al orden, evitando los extremismos. Defiende la fe sobre la razón, la tradición sobre la experiencia, la jerarquía sobre la igualdad, los valores colectivos sobre el individualismo y la ley natural o divina ante la ley secular. Hace hincapié en mantener el sistema establecido y apoyar la distribución existente del poder, la riqueza y la posición de carácter social. En Guatemala hay muchos sectores, especialmente económicos, que son los que tienen concentrado el poder de la tierra en este país. Son aquellos grandes latifundios de grandes empresarios guatemaltecos de aristocracia de la época de independencia, que todavía siguen manteniendo ese tipo de gobernantes dentro de sus lugares, ¿verdad? Ustedes repudian los principios de igualdad, de representación, soberanía popular, el sufragio universal. Si por ellos quisiera que solo fueran a designación, siempre el mismo sector o clase política que sea. Estos son algunos de los postula el orden también, el equilibrio, la cooperación en la sociedad, restricciones para gobernar y sobre todo en la parte religiosa a ustedes la supremacía de la ley natural, divina y consuetudinaria. Después tenemos otro elemento importante, otro sistema, que de alguna manera es una doctrina formada en el siglo XIX, especialmente en Francia. Su postulación ideológica se basa en la abolición de la autoridad pública para dar paso a un federalismo libre y espontáneo de las personas, en el cual el único gobierno legítimo reconocido sea el de cada individuo sobre sí mismo. En este contexto hubieron en aquel entonces, a partir de 1830, muchas insurrecciones, especialmente de obreros, manufactureros protestando, especialmente contra el monopolio que ejercían los dueños en las grandes fábricas. Digamos, sostiene que una sociedad mejor no es necesaria la autoridad y que en lugar de la unión forzosa de los hombres en el Estado, debe haber una asociación libre de individuos sin el Estado. Proudhon fue el primero en usar la palabra anarquismo para designar la corriente de carácter ideológico que se daba en aquel entonces. Digamos, dentro de las manifestaciones, dentro de los elementos que se consideraban, las primeras manifestaciones hablaban del grito de paz a los trabajadores, libertad para los oprimidos, muerte a los gobernantes, explotadores y guardianes de todo tipo. Buscan destruir todo Estado y todas las iglesias, junto con todas sus instituciones y leyes religiosas y políticas, de forma que los millones de seres humanos engañados, esclavizados, atormentados y explotados, liberados de todos sus dirigentes y benefactores, puedan respirar
al menos decían los anarquistas, en completa libertad. Después tenemos lo que es el fascismo, otra ideología que de alguna manera, en algunos casos, dependiendo de los autores, no lo consideran propiamente una ideología, ni menos una concepción integral del mundo, sino simplemente un conjunto poco coherente de reglas pragmáticas para el ejercicio del poder. Fue elaborado con el fin de justificar el asalto de Benito Mussolini. En todo caso, hay otros que la consideran una ideología totalitaria, es decir, depende que el Estado concentre todo el poder y represente todos los intereses de los pueblos. Defiende y promueve especialmente lo que es el nacionalismo. Es decir, la nación es considerada indispensable para realizar las aspiraciones de un pueblo. La nación es el mayor valor e identidad de un pueblo. Es igual que, digamos, que a diferencia de las doctrinas humanistas que consideran que el Estado es simplemente un medio al servicio de los objetivos del mundo, el fascismo lo exalta como el fin supremo de la vida de los hombres. El fascismo es un sistema de partido único. Los fascistas fueron maestros en el arte de la coreografía política, es decir, en hacer de los actos políticos grandes espectáculos para la masa. Su ideología se apoya eminentemente en el militarismo, promueve el culto a la patria y la lucha por los valores nacionales, se opone a la democracia burguesa y parlamentaria. El pueblo, dice, debe obedecer ciegamente a sus jefes, se opone al marxismo y comunismo, la disciplina libera y hace grande al hombre, la violencia es necesaria contra la debilidad humana, decían algunos, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue su máximo exponente? El máximo exponente del fascismo. Hitler. Aunque había otro personaje importante en Italia, ¿va? Que era Mussolini. Exactamente. Se pronunció decididamente por la intervención militar en la Primera Guerra Mundial y consiguió atraer un cierto número de militantes socialistas y sindicalistas, ¿va? Digamos, en aquel entonces en Italia la subida de precios, la ruina de la industria y la desocupación provocaron serios problemas de carácter económico que estimularon, y apoyados por socialistas y comunistas, un ambiente de intranquilidad para las reiteradas revueltas que se dan en aquel entonces, especialmente las famosas huelgas en Italia. Entonces, el capitalismo, digamos, en Italia tenía poca base económica para su política de expansión. Y de alguna manera se aprovechó el momento de un pequeño grupo de integrantes, de combatientes en aquel entonces de sindicalistas y nacionalistas, para dar paso especialmente a lo que es el fascismo. Benito Mussolini pues era un personaje humilde, hijo de un herrero, pero creció en el ambiente eminentemente socialista, ¿va? De los grupos, y crió un grupo armado, etcétera, ¿va? Entonces, pero tuvo un papel importante dentro de lo que es la historia política en aquel entonces. Sus grandes actividades de carácter militar hacían un despliegue, especialmente los alemanes, ¿va? Ustedes tenían en aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial, grandes contingentes de aviones, tanques, personal humano, que realmente era admirable y era temible en aquel entonces, ¿verdad? Sobre todo porque querían de alguna manera un expansionismo de carácter político en el mundo, ¿verdad? Y por último,
tenemos lo que va a ser el nacionalismo, movimiento que va a ser sociopolítico en aquel entonces. Nació con el nacimiento del siglo XIX, de revoluciones liberales y burguesas de la nación. Tiene una triple aceptación, por ejemplo, su significado. La defensa denodada de los valores vernáculos, ¿verdad ustedes? ¿Qué tenemos por valores vernáculos? Propios de un país o una ciudad. Que es la lengua costumbre, ¿verdad ustedes? Que nosotros tenemos en cada país, ¿verdad? O sea, defender su propio idioma, ¿verdad ustedes? Y no dar paso a ningún otro, ¿verdad? Después tenemos una exacerbación de irritación del sentimiento nacional, generalmente unida al odio, especialmente a los extranjeros, y el belicismo de lo que iba a ser esencialmente al estilo de nazis en un momento determinado. Los afanes separatistas o de autonomía política, especialmente de grupos nacionales en estados eminentemente multiculturales o multiétnicos en aquel entonces. En Europa se considera como padre del nacionalismo al filósofo alemán Johann Goethe, si bien el suyo fue un nacionalismo democrático, libre de las siniestras desviaciones que más tarde sufrieron sus ideas por obra de los intérpretes del nacionalsocialismo hitleriano. Herder rechaza las formas políticas autoritarias. Su nacionalismo le lleva a afirmar que no existe ningún pueblo superior a él, con derecho a imponer sus modos y maneras culturales a los demás. Entonces, establece también el derecho de los pueblos a formar un Estado totalmente independiente. Es el origen, digamos, ¿se acuerdan del nacionalismo? Reivindica la existencia de una nación. ¿Se acuerdan que hablamos de nación como conjunto de personas que se sienten parte de un mismo grupo humano en función de una serie de elementos comunes como es la lengua, la raza, la religión, la geografía, etcétera? Entonces, hay a veces algunas referencias diferentes, ideas específicas, entidades étnicas y entidades políticas, nación y nacionalismo. Nación es una entidad a la vez política y cultural. Dios es como aquel monarca que tiene varias naciones bajo su imperio. Todas ellas vienen a traerle tributo y cada una le habla en su lengua. Voltaire. La religión, la lengua, las instituciones políticas son elementos del espíritu de una nación. Si soy francés, declaro que Francia es superior a todos los países y no solamente para mí, sino también para cualquier otro. Entonces, estos son dos elementos que de alguna manera se dan. Surge a veces en naciones ya constituidas como estados, parte de una idea de superioridad. Así unas naciones dominan a otras, creando un imperio, acabarían creando lo que va a ser el colonialismo. Hay otros autores que dan otro tipo de nacionalismo. Unos hablan de liberal o voluntarista. La nación surge de la voluntad de los individuos que la componen de forma subjetiva e individual, decide tomar parte. El conservador orgánico identifica a la nación como un órgano vivo de rasgos hereditarios y carácter objetivo por encima del deseo particular. Entonces,
hasta aquí nos quedamos para todos el día de hoy. Y que tengan mucha suerte para el día de mañana. Ahí estudian. A ver cómo les toca bailar. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.